Libro de Proverbios, capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 24, 16 al 24. Dice la palabra del Señor así: Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por este momento. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea expuesta correctamente y nuestros corazones estén dispuestos a escucharte y a recibir con humildad y con mansedumbre tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo que sea de provecho para nuestras almas. En el nombre de Jesús, amén. Imagínense por un momento tener que evaluar y tomar esta decisión. Le voy a poner dos casos. Usted tiene que pensar y tomar una decisión. Por un lado, yo le doy a usted una medicina inagotable, que en 3 días lo cura de cualquier cosa. Imagínese eso, en 3 días. Y no se agota la medicina, pero tiene que escoger eso. Pero, cada 2 semanas siempre te vas a enfermar de algo, fuertemente, y vas a caer en cama. Pero vas a tener la medicina que cada 3 días, en 3 días te cura. Pero cada 2 semanas vas a caer grave en cama. Eso por un lado. O tomarte otra medicina que nunca te va a hacer enfermar de nada. Nunca. Ahora, usted se va a pensar, pero le va a hacer perder el gusto y el olfato y un poco la vista por el resto de su vida. Pero no se va a enfermar. ¿Cuál escogería usted? Bueno, este tipo de preguntas nos llevan a evaluar muchas cosas. Cosas que son buenas, pero que involucran algo no tan bueno. A veces uno se pone a pensar qué cosa vale perder para poder tener una cosa, o qué me beneficia a mí. ¿Será que me gusta tanto la comida como para perder el gusto? Entonces, aunque en la vida no siempre se nos presentan este tipo de situaciones hipotéticas, sí se nos pueden presentar otro tipo de casos en los que tenemos que escoger una cosa y a veces, o en la gran mayoría, a expensas de otra cosa. Muchas veces en la vida también nos suceden ese tipo de cosas que traen bendiciones, pero con ciertas incomodidades. Nosotros elegimos cualquiera de estas dos opciones en la vida que nos aparece, no necesariamente con una elección, sino con muchas elecciones, o con diferentes momentos en la vida. Estamos escogiendo alguna de las dos cosas. Ahora la pregunta sería, ante cualquier cosa que se nos presente, ¿qué es lo mejor? ¿Qué vale la pena perder para tener una cosa, o tener una cosa y perder la otra? Los proverbios en varias ocasiones nos presentan dos cosas que tenemos que elegir. Dos cosas. A veces a expensas del otro. Con respecto a la vida cristiana, no con una situación hipotética de una medicina que nunca nos enferme. A veces podemos elegir así. Vamos a suponer que la vida le presenta estas dos opciones. Tener mucho dinero. Ahora usted pensará, tener mucho dinero, pero ser bruto, ignorante toda la vida. Pero tener mucho dinero. Puedes comprar lo que sea. O tener mucha sabiduría, mucha inteligencia, prudencia, pero tener poco dinero. O no tener grandes riquezas. Estas sí son cuestiones que comúnmente se nos presentan. Aquí es donde entra la importancia de tener un buen criterio para elegir. Y sin embargo, los proverbios nos dan una respuesta clara.
sin dudar. En el estudio de hoy, del versículo 16 al 24, vamos a estudiar el tema que tiene por título Lo mejor de adquirir sabiduría y humildad. De los versículos 16 al 19 vemos la preeminencia de la sabiduría y la humildad. La preeminencia. Y del 21 al 24 podemos ver cómo los frutos de la sabiduría y la humildad se llevan a cabo. Primero, la preeminencia de la sabiduría y la humildad. Note cómo el versículo 16 comienza, mejor es, y el versículo 19 termina, mejor es. Esta forma, o como están escritos, encierran una idea. Por un lado, nos muestra que hay algo mucho mejor que otra cosa, que lo vamos a ver, y por otro lado se nos presenta mejor, lo mismo, pero ahora con otra situación. En cuanto a la vida, miren lo que dice el versículo 16 al 19. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los necios se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. En cuanto a la vida cristiana, las acciones diarias, el carácter y las relaciones entre prójimos, es mucho mejor tener sabiduría e inteligencia que riqueza. Mucho mejor. No está hablando de cosas necesariamente que sean excluyentes. O soy muy inteligente, pero no tengo nada. O tengo algo de dinero, pero no pienso nada. No. Sino en cuanto a qué vale más, a lo que se refiere. Aquí vemos la superioridad de la sabiduría y la humildad en nuestro caminar cristiano, para evitar el mal y la destrucción final de nuestras propias almas. Fíjense, el versículo 16 comienza, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. De hecho, el versículo, para ser más preciso, no empieza mejor es, sino con una expresión mucho más fuerte. ¿Cuán mejor es? ¿Cuán mejor es? Este principio ya se había dicho anteriormente. En Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 15, dice, igual, muy similar, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Bueno, versículo 13, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro, más preciosa que todas las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Y el capítulo 8, que es la sabiduría personificada hablando, dice lo mismo, 8, 18 y 19, dice, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. De hecho, quien escribió este proverbio y gran parte de este libro de proverbios, no solo fue inspirado por Dios, porque es la palabra de Dios, sino que también sabe por experiencia lo que es tener sabiduría y tener riqueza, que es el rey Salomón, que tuvo ambas cosas y escribió lo que vemos en Proverbios capítulo 16. Mejor es adquirir sabiduría. El dinero y las riquezas y posesiones pueden intercambiarse por cualquier otra cosa, porque para eso sirve el dinero, para intercambiarse por otra cosa. Son instrumentos, pero es solo eso, un instrumento. La sabiduría y la inteligencia son más que bienes materiales, o mejor dicho, no son bienes materiales, son mucho más que eso, tienen mucho más valor. La sabiduría puede producir riqueza, pero la riqueza en sí misma no produce sabiduría. Usted no se come un billete de $20 para tomar una buena decisión, pero con sabiduría uno puede generar $20. Que después lo gasten rápidamente, pero ese es otro asunto. Ahora, note cómo se ve el versículo 17, que es cómo se ve esto. Versículo 17 del capítulo 16. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Aquí se nos presenta cómo se ve la sabiduría actuando y dando sus frutos en quienes hacen uso de ellos. Dios ha establecido un camino, el camino de los rectos. Dios ha establecido este camino, que el camino propio de la gente que es recta, en sí mismo se aleja de todo mal. En sí mismo, el camino que se aleja de todo pecado y de toda malicia, es lo que se refiere. No de algún mal o algún accidente que nos vaya a ocurrir, no se refiere a eso, sino de todo lo que es malo, de todo pecado. Hacer las cosas o vivir según la ley de Dios, que es el camino de los rectos, ya nos beneficia en algo y nos aleja del pecado.
De hecho, es la misma idea que tiene en mente segunda de Pedro 1:10, cuando él dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, hablando de cristianos, el que hace las cosas bien, o de un recto en el caso de los proverbios, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, esforzarse, ocuparse en las cosas que ya Dios nos ha dicho que los rectos tienen que andar, como que aún sin procurarlo nos aleja del mal, nos aleja de todo pecado. Hemos visto estos últimos domingos toda una serie de disciplinas espirituales. Bueno, el camino de los rectos son los que cumplen todas estas disciplinas espirituales. Haciendo estas cosas no caeréis jamás, procurando realmente vivir en la ley de Dios. La sabiduría y la inteligencia nos guían por el camino correcto, pero las riquezas no hacen eso en sí mismas. Yo no utilizo $1 para guiarme en alguna decisión. No agarro el billete así para ver qué buena decisión voy a tomar según lo arrugado que esté el billete. No. Pero yo sí utilizo la sabiduría y mi inteligencia para saber en qué voy a invertir el dinero con el que tengo o cualquier riqueza. Ahora, hasta aquí hemos visto la importancia de la sabiduría. Hemos visto que ya se expresa, es mucho mejor tener sabiduría, mucho mejor inteligencia, y se nos presenta como un caso. Los que viven en sabiduría e inteligencia van por un camino recto. Ahora el 18 nos presenta ahora una situación y después nos da la necesidad para evitar esa situación. Versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Führer, Adolf Hitler, habiendo llegado a la cúspide de todo poder, habiendo escalado, aún sin la gente saberlo, todos los puestos y haberse puesto todos los poderes él mismo. Una de las cosas que dicen muchos historiadores cuando tratan de explicar por qué los nazis perdieron la guerra, siendo un imperio o un país tan poderoso militarmente, habiendo empezado muy bien en un sentido militar, ¿por qué la habrá perdido? Y casi todos tienen la misma criterio. El primer lugar siempre es que el Führer, Adolf Hitler, cuando participó en la Primera Guerra Mundial, solamente ascendió a cabo. No era un experto en batalla. Simplemente era alguien que participó, estuvo en guerra. Cuando llegó al poder, él solamente se confiaba en su intuición infalible, en lo que él consideraba que es la mejor guerra, y tomó decisiones muy, muy equivocadas, incluso desafiando a generales con mucha más experiencia que le decían que no. Pero por su altivez y por su orgullo, nadie le podía decir que no, nadie. Incluso gastar cosas en tipo de armamento sumamente complejo porque él creía que era lo mejor. Esto es un ejemplo de cómo la altivez y el orgullo, aparte de ser un pecado, también tiene un grave problema en el ser humano, que lo enceguece, lo pone ciego, simplemente no sabe lo que está haciendo. Entonces, aquí los proverbios nos están diciendo que antes de cualquier derrumbe, caída, consecuencia, normalmente siempre viene altivez y orgullo, altivez de espíritu. Porque el altivo cree que está mirando, pero está mirando hacia arriba y no ve hacia dónde va, porque cree que lo sabe todo. Aquí vemos lo que trae por consecuencia la soberbia en el corazón, o de un corazón que no tiene sabiduría. Hay una relación causal entre la soberbia y la altivez con la caída y la destrucción. Esto es así porque antes de caer en público, la gente primero cae en privado. Antes de cualquier cosa, ay, ¿por qué habrá hecho eso? Ya cayó en privado. Y cayó en privado por lo ciego que estaba, siendo orgulloso en cualquier cosa. De hecho, lo vimos el domingo del problema de la altivez, del orgullo, y cómo un cristiano no debe hacer eso. Y aquí nos está mostrando lo que pasa con todo orgulloso, con toda persona que es altiva, que no ve. Por lo tanto, el versículo 19 ahora nos presenta la necesidad y superioridad de cultivar la humildad. Fíjense el versículo 19. Habiendo visto que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída el altivez de espíritu, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Por eso, entre todas las posibilidades que uno pueda tener teniendo mucho dinero o codeándose con gente importante, el peligro es muy grande, es tan peligroso que es preferible no estar con ellos. Humillar el espíritu con los humildes, con otros que tampoco tienen tanto. Que en lugar de, o el contraste se le da con una que se codea, que reparte bienes con otros soberbios, que antes han logrado lo mismo, algún cometido y están repartiendo despojos.
o lo que les queda. Entonces uno puede hacerse la pregunta, ¿de qué sirve codearse con los ricos si el alma se está perdiendo en placeres y pecados? No sirve de nada. Así que en la vida cristiana la decisión es fácil. Si se le presentan las dos cosas, sabiduría, inteligencia o mucho dinero, pues la decisión para un cristiano debería ser fácil. Prefiero entonces la sabiduría y la humildad antes que cualquier riqueza en sí misma. Entonces aquí hemos visto la preeminencia de la sabiduría y la humildad. Una cosa sostiene la otra. Algo así como un muro, como un pilar o una columna, que aunque puede ser de concreto, el centro siempre es de algún metal mucho más duro, porque una cosa sostiene la otra. La pura viga, el puro metal, no va a sostener todo el edificio, pero que solamente sea de concreto, la hace muy endeble ante cualquier movimiento. Por eso se utilizan las dos cosas. Entonces, del versículo 21 al 24, vamos a ver esos frutos de la humildad y la sabiduría. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se lleva a cabo? Esta superioridad no es meramente una preferencia. Bueno, yo prefiero tener sabiduría y ya, por el mero hecho de tenerlo. Como hemos visto, sabiduría no es únicamente adquirir conocimiento, pero no es menos que eso, perdón. No es solamente adquirir conocimiento de la Biblia, de Dios y de muchas cosas, pero la sabiduría no es menos que adquirir conocimiento. Es mucho más que eso. Fíjese el versículo 20 del 16. Dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Aquí cuando se refiere el entendido en la palabra, es el entendido o el que es consciente, el que sabe, el que está consciente de todo lo que Dios ha dicho, de la ley de Dios, de cómo debe andar en la vida. Es conocer y asentar con el corazón. Ese es el que vaya bien. Esa es la persona que presta atención, que es el entendido, que presta atención a lo que Dios dice en su palabra. El resultado es inevitable. Cuando alguien entiende la palabra de Dios, o sea, la comprende, sabe de qué trata la Biblia, el resultado es inevitable. La segunda parte dice, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Es una persona bienaventurada, que vive bien, que le va bien en la vida. Y obviamente cuando se refiere a que le va bien, no, por los proverbios anteriores, no se refiere que tiene mucha posesión. No, porque ya se está hablando que es mucho mejor la sabiduría. Y es necesario que sea así, el entendido en la palabra, o el que entiende el verdadero centro de lo que tiene que entender, que es la palabra de Dios. Eso es lo que dice Efesios 1:13, que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo leído, habiendo entendido, habiendo creído o oído la palabra de verdad. El verdadero descanso o bienaventuranza está en comprender sobre qué debo basar mi vida o en qué debo basar mi vida. A ese es el que le va bien, porque entiende cómo funciona este mundo realmente, moralmente, cómo funciona, porque la misma Biblia dice cómo funciona. Y por eso confía en Dios. Necesariamente confiar o entender la palabra de Dios y confiar en Dios. Una cosa lleva a la otra. No se puede confiar en Dios totalmente si uno no entiende bien la palabra de Dios, sino en que confío. Porque la Biblia no enseña una fe ciega, una confianza ciega. Versículo 21. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Aquí vemos que el verdadero sabio y humilde ayuda a otros en la sabiduría. Fíjense que dice, primero el sabio debe serlo de corazón. El sabio de corazón, dice el 21, es llamado prudente. Que es una persona prudente, ¿sabes? Una persona que tiene cuidado, que sabe lo que hace, que mira por donde camina. Bueno, se le llama así al que es sabio de corazón, principalmente. La evidencia de su sabiduría y su humildad está en su vida en prudencia, en su cuidado contra el mal. Una persona que cuando entiende la palabra de Dios sabe contra qué tiene que luchar. Y eso es lo que le da la capacidad de usar sus labios para aumentar el saber. Que es lo que dice el 21. Y dulzura de labios aumenta el saber. No tanto que lo aumenta para sí mismo, sino para otros, a lo que se refiere. Aumenta el saber. Hay otra versión que dice que aumenta la doctrina o hace crecer la doctrina. Esto es lo que se utiliza para poder ayudar a otros. Usa sus labios para promover la sabiduría, para aumentar la prudencia en otros. Fíjense también lo que dice Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
y que el que es sabio en el corazón es el único que puede usar sus palabras para ayudar a otros. Entonces, si uno quisiera pensar, ¿cómo hago para ayudar a otros? Yo quisiera ser consejero, ayudar. Bueno, tiene que empezar primero en el corazón. Saber qué es lo que Dios dice para poder ayudar a otros. Debemos vigilar lo que está en nuestro corazón, porque eso es lo que hace una persona prudente. Y esa actividad de vigilar el corazón, de entender la palabra, es lo que nos va a endulzar nuestras palabras para ayudar a otros. Un buen cristiano usa la sabiduría en su corazón para motivar a otros al crecimiento en la sabiduría. Por eso se llama la dulzura del labio, que es el atractivo de cuando algo es muy dulce, provoca comer. Bueno, eso es lo que hace un buen cristiano sabio con sus palabras. Motiva a otros a que aprendan también. Versículo 22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Aquí ahora vemos cómo la sabiduría cristiana es de donde surge toda fuente de vida espiritual. Cuando surgen problemas en la vida, no estoy actuando bien, ofendí a alguien, o sea, alguna circunstancia difícil nos llega a pasar y solamente vemos lo malo y está que nuestra mente que nos tiene hasta aquí, no sabemos qué hacer. Bueno, la razón por la que a veces llegamos a ese punto es porque nosotros pensamos con el conocimiento que tenemos o con la teología que tenemos. En un sentido, todos tenemos teología, hasta el que no sabe tiene una teología y si no la sabe, la rellena con cualquier cosa. Eso es así. A lo que se refiere esta idea de manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. O sea, al que tiene entendimiento, ese entendimiento le surge como un manantial de vida. No nos damos cuenta, pero siempre pensamos y razonamos con la teología que tenemos en el corazón. Pensamos en una doctrina que tenemos en mente. Cuando tenemos una decisión que tomar, uno primero piensa si es algo bueno o es malo, según qué. ¿Es bueno o malo según quién? ¿Según uno mismo? ¿Según lo que dicen otros o según lo que dice Dios? Ahí es donde se pone a prueba. Ahora, este tipo de situaciones nos ayuda a pensar qué entendimiento tenemos nosotros o qué cosas utilizamos nosotros en el día a día. Por ejemplo, nosotros tenemos un entendimiento, bueno o malo, de la soberanía de Dios. Bueno o malo. Pero el entendimiento que tenemos de la soberanía de Dios es lo que nos va a dar la tranquilidad o el desespero en cualquier situación. Dependiendo. El cuidado paternal que tiene Dios con sus hijos. Esa doctrina de la bondad de Dios con su pueblo. Esa doctrina o nos trae paz o nos trae intranquilidad, si no la sabemos. La providencia de Dios en su creación. Estudiar la doctrina de la providencia de Dios. Es donde nos va a poder, nos da la respuesta a por qué nos pasan las cosas que nos pasan. O la perseverancia de los santos, o estudiar la fidelidad de Dios. A veces uno dice, bueno, voy a estudiar la fidelidad de Dios. Sí, yo sé, Dios es fiel. Pero a veces suponemos tantas cosas, que cuando pasan las situaciones difíciles, pero porque Dios no cumple conmigo las cosas, si tú eres fiel. Pero el problema es que yo tengo un mal concepto, un mal entendimiento, y eso no me está dando una fuente de vida. Me está dando una fuente de tristeza, de desespero. Pero cuando yo entiendo cómo es Dios, entonces ahí es donde está la verdadera fuente de vida. Un cristiano que entiende verdaderamente que su vida está en manos de Dios, vive tranquilamente sea cual sea la situación. No es que no llora, no es que no se preocupa, sino que en última instancia vive tranquilo, en última instancia, porque sabe a quién le pertenece. De allí, de ese entendimiento, fíjense como dice el 22, manantial de vida, o sea, es un manantial, es una fuente de vida, el entendimiento, el que posee ese entendimiento en sí mismo. En una ocasión también dijo Jesús, Juan capítulo 7 del 37 al 38, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en Jesús. Ese es el verdadero entendimiento. ¿Quién es Jesús para nosotros? Igual cuando uno se pone a evaluarse a uno mismo, ¿será que yo soy salvo o no soy salvo? Una pregunta que en algún momento todos nos hemos hecho. ¿Yo soy salvo o no soy salvo? ¿Soy escogido o no soy escogido? Bueno, la Biblia dice cómo tenemos que evaluarnos nosotros. Porque no hay una señal en el cielo que parece el nombre de uno en una nube que está allá, ni una marca brillante en la mano. No, pero en la Biblia dice sí que tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, cómo estamos viviendo, o cómo actúa un verdadero cristiano. Es allí donde cuando yo tengo ese entendimiento, yo me evalúe, no, o estoy andando bien o no estoy andando tan bien. Es una forma.
Pero, note aquí el 22, en la parte B, más la erudición de los necios es necedad. O sea, para el necio, su mejor entendimiento, su erudición, la mejor capacidad que tiene para razonar es necedad también. Porque no tiene el entendimiento que le hace comprender bien cómo debe ver la vida. O no se han puesto a ver personas en la calle que están o bebiendo y empiezan a resolver los problemas de Venezuela. Cómo tiene que actuar tal candidato, cómo debe hacer, y no los escucha. Es que tiene que venir, tiene que hacer tal cosa. Y no ha hecho más nada en la vida que beber cada fin de semana. Mide sus éxitos por la cantidad de cajas de licor que ha hecho cada semana. La erudición de los necios es necedad, en ese punto. Versículos 23 y 24. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Este punto nos enseña otro fruto que tiene la sabiduría y la humildad, que es que se ve en su forma de hablar y ayudar al prójimo, en la forma, tanto el contenido como en la forma. El primer paso para hacer uso de la sabiduría está en cómo el cristiano le enseña a su propia boca qué decir. Aquí está esta ilustración que dice, el corazón del sabio, como si fuera una cosa, hace prudente o le enseña o domina su boca, como si fueran dos cosas distintas. Obviamente no son dos cosas distintas, pero da la idea de que primero inicia, lo que está en su corazón es lo que determina qué es lo que va a decir, o controla lo que dice, está consciente de lo que dice. El sabio de corazón, o el corazón del sabio, hace prudente su boca. También hace alusión al alma y a los huesos. En el versículo 24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Obviamente no es literal. No está hablando de que si yo me hablo bonito, el hueso fracturado se va a curar. No, huesito, por favor. No está hablando de eso. Por supuesto es un lenguaje poético, pero para enseñar una ilustración. Note que dice, panal de miel son los dichos suaves, son las cosas que se dicen de manera correcta. El punto no es solamente decir las cosas por decirlas, aunque sea verdadera, sino la prudencia para poder tratar con el alma y con el corazón del prójimo. Cuando se habla del alma, en sentido figurado, como lo dicen los proverbios, es todas las emociones que tenemos, o lo más profundo que tenemos. Los huesos también puede implicar la firmeza en nuestro carácter, lo más central que tenemos. En ese sentido, una palabra bien dicha, cuando una persona habla, cuando un cristiano le habla, le puede traer sanidad, le puede corregir malas emociones, inquietudes, un mal carácter. Cuando un cristiano habla el evangelio, debe saber cómo decirlo de tal manera que se asemeja a un panal de miel, que es lo que expresa, que es lo que hace que sea medicina para el alma, que lo diga de manera correcta, que sea agradable, que sea atractivo. No puedes solo decirle, eres un pecador y te vas a ir para el infierno. Y ojalá te vayas. No es la actitud, no es la idea. Por supuesto que está en una situación desesperada, está mal, pero ¿cómo podemos decirlo de tal manera que sea como una sanidad que provoque? De la misma manera, se puede ver cuando el cristiano aconseja a otro. ¿Cómo aconsejamos a otro? Pero es que tú no sirves. ¿Cómo estás haciendo eso? Por eso es que te pasan las cosas, por andar de bruto. No es la idea. Aunque sí esté de bruto y sí le pasen las cosas por andar de bruto, no es la idea. No es la idea decir ese tipo de cosas. Debería ser como un panal de miel, como una suavidad, para que pueda ser medicina al alma. No debe golpearlo más de lo que su propia conciencia culposa ya lo está haciendo, sino que debe entregar dichos suaves para que recuperen el alma del afligido. Noten que todos estos frutos es mucho más importante tener sabiduría e inteligencia que tener dinero. ¿Qué hago yo con dinero para poder hablar con una persona que la está pasando mal? ¿Qué le digo? Bueno, le puedo entregar $100 y tal vez le levante un poco el ánimo, pero después de que lo gaste, seguirá así. Entonces, en conclusión, en los asuntos de la vida cristiana diaria es 1000 veces mejor adquirir sabiduría y humildad que mucho dinero y posesión. Mucho mejor, en cualquier sentido. También hemos visto que la falta de humildad destruye la sabiduría y nos expone al peligro de la caída y daños propios y a otros. Así como Hitler, siendo sumamente orgulloso, terminó matando a mucha gente y a otros más. Cuando muchos incluso generales le habían dicho que renunciara años antes.
pero no. Su altivez lo llevó hasta el último punto. El buen entendimiento de las verdades bíblicas son la base de la confianza y la seguridad del amor de Dios. La única forma de crecer en la confianza que tenemos en Dios es conociendo más a Dios. No se puede confiar en algo que uno no conoce. Por eso, manantial de vida es el entendimiento el que lo posee, o el buen entendimiento el que lo posee. Porque la fe cristiana no es una fe ciega, no es un salto al vacío, no es una confianza. Lánzate en los brazos de Dios. Pero usted sabe que Dios no tiene brazos, ¿verdad? Eso tiene que ser un sentido metafórico, en ese sentido. Muchos han dicho, no sé si han visto la imagen cuando aparece alguien como en el borde de un edificio y está todo lleno de nubes, y una voz arriba le dice, lánzate, como para esa fe ciega, y este muñequito llega y se lanza, y debajo de la nube había otro piso, había un escalón. Así tiene que ser tu fe. Bueno, en realidad no es así. Si pudiéramos utilizar la misma imagen de ese muñequito, una voz del cielo sería el Señor diciéndonos, lánzate que yo he puesto un escalón abajo. Uno tiene fe con lo que uno cree. Aunque yo no lo veo, yo sí confío en Dios. Que me dijo que hay un escalón. No es, no sé lo que hay y me lanzo. Pero en la fe cristiana también es así. La vida cristiana también es así. No es que cualquier situación, no, pero tranquilo, el universo te va a dar cosas buenas. No. Es cuando yo entiendo que en la Biblia dice que todas las cosas, para el cristiano, todas las cosas obran para bien. Yo confío en eso. En que toda disciplina que Dios trae siempre trae provecho. Eso es lo que me ayuda a mí a tener una buena confianza en el Señor. Entonces la sabiduría y la humildad son mucho mejor que cualquier cosa, porque el Evangelio es la buena noticia del único ser que es infinitamente sabio y humilde, que es Cristo, y que es nuestro modelo a seguir. Porque Él sí fue una persona sabia, es todavía una persona sabia y humilde de corazón. Como la predica que escuchamos, es la única persona que puede decir, sean humildes como yo, porque sí lo es, totalmente. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por este momento, por el tiempo que nos das para estudiar tu palabra, para entender la importancia y la preeminencia de la sabiduría y la humildad para nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que esto quede, Señor, realmente afianzado, que sea un entendimiento para nuestro día a día, que en cualquier situación en la que estemos podamos recurrir a tus promesas, a tu carácter, a tus atributos, a tus obras, a lo que has hecho por tu pueblo y lo que sigues haciendo por tu iglesia, para poder renovar nuestras fuerzas y seguir adelante como cristianos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.